Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito en el curso de geometría. Para ello, espero que todos estén cómodamente sentados, con sus cuadernos, sus hojas de apuntes, un lapicero para poder trabajar. Recuerden que todos los trabajos se van a presentar después vía WhatsApp. Cualquier pregunta también va a poder ser realizada por WhatsApp. Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar lo que viene a ser triángulos. Como toda clase necesitamos un propósito. Nuestro propósito para hoy va a ser conocer, demostrar, analizar y resolver problemas utilizando las propiedades básicas de triángulos. Muy bien, jóvenes, espero que estén listos. Iniciamos. Para poder trabajar triángulos, lo primero que vamos a hacer es una pequeña definición. Un triángulo es una figura geométrica de tres lados. Acá tenemos un triángulo. De ese triángulo podemos escribir su notación, que es así. Y vamos a reconocer los elementos. Los elementos que vamos a reconocer son los vértices, los lados, los ángulos y el perímetro. En los vértices van a ser los puntos A, B y C. Los lados van a ser los segmentos que unen esos puntos, es decir, el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. En los ángulos nosotros vamos a poder diferenciar dos tipos de ángulos, que serían los ángulos internos, que serían el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, y los ángulos externos, que serían los ángulos X, Y y Z. Ahora, el perímetro sería la suma de la medida de los lados. También se puede representar de esta otra forma. Bien, jóvenes, vamos con las propiedades fundamentales de los triángulos. La primera propiedad fundamental que yo debo recordar en mi tema es la suma de ángulos internos. Acá tenemos nuestro triángulo y la primera propiedad nos dice lo siguiente, que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Como todo teorema, necesitamos una pequeña demostración. En este triángulo hemos trazado una paralela a la base AC. Al trazar una paralela, nos vamos a dar cuenta de que se están formando ángulos alternos internos, como los que vemos aquí en el siguiente gráfico. Por lo tanto, vamos a concluir que este ángulo que está aquí es A y este ángulo que está aquí es C. Y en este punto podemos decir que A, B y C suman 180. Por lo tanto, estamos demostrando nuestro primer teorema. El segundo teorema habla del ángulo exterior. Si nosotros recordemos que tenemos tres ángulos internos y también tenemos tres ángulos externos, uno por vértice, este teorema nos dice lo siguiente, que un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores, no adyacentes. Por ejemplo, X va a ser la suma de B más C, Y va a ser la suma de A más C, y Z va a ser la suma de A más B, como está escrito aquí. Vamos con una pequeña demostración. Nosotros sabemos del teorema número 1 de que A más B más C es 180. Ahora, si nosotros despejamos en la primera expresión, pasamos C al otro lado, entonces vamos a tener de que A más B es igual a 180 menos C. Gráficamente, 180 menos C sería Z, ya que sabemos que C más Z forman un ángulo llano. Por lo tanto, 180 menos C sería Z. Entonces, podemos decir que A más B sería igual a Z. De la misma forma, hacemos con B más C. Pasamos A a restar y obtenemos que 180 menos A, que está aquí, es X. Lo mismo hacemos con A más C.
pasamos a b a restar y nos damos cuenta que 180 menos b es y. Luego podemos concluir de que x va a ser igual a b más c, de que y es igual a más c y de que z es igual a más b. Vamos con el tercer teorema, que es la suma de los ángulos externos. ¿Qué dice este teorema? Dice que la suma de los ángulos externos, uno por vértice, va a ser igual a 360. Vamos con la demostración. Muy bien, aquí tenemos nuestro triángulo externo, pero que también hemos graficado los ángulos internos. Entonces, nos damos cuenta de que x va a ser la suma de b más c, por el teorema anterior, de que y va a ser igual a la suma de a más c, y de que z es igual a la suma de a más b. Sumamos estos tres ángulos, ¿no?, externos, y tenemos por este lado que x más y más z, y por este otro lado tenemos 2a más 2b más 2c. Factorizamos 2 y nos damos cuenta que tenemos que x más y más z es igual a 2 veces a más b más c, que es la suma de los ángulos internos, y eso es igual a 180. Finalmente, operando 2 por 180, tenemos que x más y más z es igual a 360, que es el teorema que estamos demostrando. El cuarto teorema es el teorema de la existencia triangular. ¿Qué dice el teorema de la existencia triangular? En todo triángulo se cumple que cada uno de sus lados va a ser mayor a la diferencia positiva de los otros dos lados y menor a la suma de dichos lados. Eso se cumple para todos los lados. Vamos con una pequeña demostración. Si nosotros visualizamos en este gráfico, podemos observar rápidamente de que el segmento A va a ser menor a la suma de B más C. Y a esta expresión la podemos llamar 1. De la misma forma podemos decir de que B es menor a A más C. Ahora, si nosotros pasamos el C a restar, en esta expresión podemos tener que B menos C es menor a A. Y eso lo podemos llamar 2. Entonces, de 1 y 2 podemos obtener lo siguiente. Juntando ambas expresiones, A va a ser mayor a B menos C y A es menor a B más C. Y esto es lo que justamente dice nuestra primera parte de nuestra existencia triangular. Ahora, lo mismo podemos hacer, o similarmente, análogamente, podemos hacer lo mismo con B y con C, ¿sí? Y podemos llegar a estas expresiones, que sería la demostración de la existencia triangular. Ahora, para poder hacer más ágil nuestro curso y principalmente la resolución de problemas, vamos a ver algunos teoremas auxiliares que muchos de ustedes ya conocen. Este es el teorema del cuadrilátero no convexo. Por ahí también algunos lo conocen como teorema del boomerang. ¿Qué dice este teorema? Dice que el x va a ser igual a la suma de los tres ángulos interiores no adyacentes. En el teorema número 2, que muchos de ustedes también lo han escuchado hablar, dice que el ángulo alfa y el ángulo beta va a ser igual al ángulo teta más el ángulo gamma. De la misma forma, el teorema número 3, que también muchos de ustedes ya lo han escuchado, nos dice que la suma de x y y va a ser igual a alfa más beta. Muy bien, jóvenes, como ustedes sabrán, todos los teoremas necesitan demostración. Estos teoremas quedarían para ustedes para que puedan hacer su demostración. Para poder afianzar lo que acabamos de ver, vamos a resolver algunos ejercicios con ustedes.
El problema número 1 dice lo siguiente. En la figura, la suma de teta y alfa es... y tenemos nuestra figura. Noten lo siguiente, que para yo poder completar mi trabajo en geometría, lo primero que tengo que hacer es observar. El alumno tiene que poder observar el problema, observar unos cuantos segundos el problema y poder completar los ángulos que faltan en el problema, que sería mi primer consejo. Por ejemplo, acá tenemos que este ángulo es teta, y si este es teta, por opuesto por el vértice, acá también sería teta. Y sería mi figura más o menos de esta manera. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos ángulos internos y un ángulo externo. Entonces, podemos decir de que por teorema, el ángulo alfa y el ángulo teta suman 140. Y eso es justamente lo que me están pidiendo, por lo tanto sería mi respuesta. Vamos con el problema número 2. En el problema número 2, en la figura, me piden hallar el valor de x. Muy bien, x, primero buscamos el valor de x. X está por aquí. En verdad, acá tenemos 3x. Entonces, vamos a visualizar primero nuestro problema. Completamos los ángulos que serían posibles. Por ejemplo, acá tenemos que este ángulo es beta. Ahora, profesor, pero si este ángulo de aquí es beta, ¿cómo podríamos usar este ángulo beta en este pequeño triángulo, en el triángulo ALF? Observemos entonces de que podemos, si este fuera beta y este es 50, ellos dos sumarían un externo, que sería el externo que está por aquí. Entonces mi gráfico más o menos quedaría de esta manera. Si él es beta, por opuesto por el vértice él es beta, prolongamos el segmento BA de tal forma de que tenemos esta situación. Rápidamente nos damos cuenta de que dos internos suman un externo por el teorema ya mencionados antes, y nos damos cuenta que este ángulo que se ha formado aquí es 50, que sería más o menos algo así. Pero si este ángulo es 50, obviamente que el opuesto por el vértice también será 50. Y de la figura podemos concluir rápidamente que tenemos ahora dos internos nuevamente y tenemos un externo. Entonces vamos a decir que en el triángulo ABC 70 más 50 va a ser igual a 3x. Operamos y tenemos que 3x es igual a 120 y vamos a encontrar que x es igual a 40, que esa sería mi respuesta. Nuestro tercer problema nos dice lo siguiente. Los lados de un triángulo son números enteros. Si dos de ellos miden 7 metros y 13 metros, entonces su mayor perímetro entero es... y me muestran la figura. Vamos con la resolución. Bueno, como no me dan un gráfico aquí, yo voy a tener que utilizar un gráfico. Graficamos nuestra figura, que sería de esta manera, donde básicamente este lado valdría 7, este lado valdría 13 y mi tercer lado, al desconocerlo, le vamos a poner que es x. Recordemos que x es entero. Entonces continuamos con la expresión. Por el teorema de la existencia, nosotros vamos a saber que x es mayor a la diferencia positiva de estos dos lados y menor a la suma de esos dos lados. Operamos y tenemos que x es mayor a 6 y menor a 20. Ahora, recordemos que x era entero, entonces como x es entero, el máximo valor que puede tomar x es 19 y el mínimo es 7. Como a mí me están pidiendo el perímetro máximo, entonces recordemos que el perímetro se simboliza como 2p y sería la suma de 7 más 13 más el máximo valor de x, que es 19. Por lo tanto el perímetro sería 39. Y esa sería mi respuesta. Bien, jóvenes, espero que se haya comprendido. Sus preguntas serán escuchadas y resueltas vía WhatsApp. Traten ustedes ahora de empezar a trabajar los problemas que están en la ficha propuesta. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima.